Empieza un nuevo día meditando en la palabra. Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con la serie que hemos venido manejando y el tema a tratar, restaurar, requiere sensibilidad, fe y acción. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta fue la respuesta que recibió Nehemías cuando preguntó por aquellos que estaban en Jerusalén que habían quedado del cautiverio. Si recordamos, quienes habían quedado del cautiverio eran las personas más pobres, más vulnerables, y la tierra había quedado completamente desolada. No había fruto, no había provisión, todo era desolación. Un nuevo comienzo había iniciado con el regreso de Zorobabel, con Josué, con Esdras. No obstante, cuando Nehemías pregunta por aquellos que habían quedado de la cautividad, las respuestas que recibe son desalentadoras. Pero Nehemías fue sensible ante esta necesidad. Nehemías vivía en Susa, la capital del reino. Tenía una posición, un lugar de privilegio. Pertenecía a la corte del rey. Era un hombre de total confianza para el rey. Vivía muy cómodamente, pero los suyos no vivían bien. Jerusalén estaba derribada, las puertas estaban quemadas, el muro estaba derribado, quemado. Los escombros desde el tiempo de Nabucodonosor, desde 100 años más o menos atrás, aún estaban en la ciudad. Es decir, las marcas de la ruina todavía se veían desde siglo atrás. Persistía la desolación, el dolor, el agravio, la aflicción, la desgracia, el infortunio. Estaban en gran mal. Desprotegidos sin el muro. Cualquier persona podía entrar, los vecinos podían entrar, eran objeto de murmuración, de desprecios. La marca de la ruina se veía todavía. Pero Nehemías fue sensible ante el dolor de los suyos. Tenía un gran sentido de pertenencia. Se apropió de su necesidad. Para restaurar hay que sentir dolor por el afectado. Hay que apropiarse de la necesidad. Hay que sentir compasión por aquel que es vulnerable. Para restaurar se debe sentir una completa identificación con aquel que sufre, con aquel que llora, con aquel que no tiene fuerzas para levantar las manos, con aquel que necesita una mano amiga, alguien que trabaje a su favor, alguien que convoque. El amor comprometido lleva a eso. Nehemías sabe que tiene un Dios grande, que tiene un Dios temible. Entonces acude a Dios, le cree a Dios, al Dios de pacto, al Dios misericordioso. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos, un Dios grande en misericordia, un Dios que cumple su promesa. Durante meses inicia un tiempo de clamor, un tiempo de ayuno, un tiempo de súplica, un tiempo donde quiere que Dios le escuche, donde le implora que acepte su ruego. Él sabe que su Dios es grande, que es misericordioso. Sabía que muchísimos años atrás Dios había liberado al pueblo de Egipto. Sabía de lo que había trabajado, de lo que había dicho a través de Moisés. Sabía que existía la palabra de Dios comprometida y a esa palabra de Dios comprometida apela. Él sabe que es el Dios que guarda el pacto. Nehemías 1, versículos 8 al 9 y parte del 11 dice:
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. 4 meses clamando ante el Señor. Se llega a Él y dice, Señor, yo quiero honrar tu nombre. Estos que claman conmigo quieren honrar tu nombre. Escucha nuestra oración. Y en medio de ese clamor, Dios le da la visión, le dice qué hacer y cómo hacer. Le da gracia para presentarse ante el rey. Le da los recursos y le da las herramientas que se necesitaban para reedificar. En el libro de Nehemías no se nos dice que él era un arquitecto, pero este era un hombre que estaba dispuesto a trabajar por los suyos. Va y se apropia de la necesidad. Dios trabaja con las manos esforzadas. Este era un hombre apasionado por Dios, cuyo corazón estaba donde estaba el corazón de Dios, dispuesto a pelear las batallas por los suyos, comprometido con la causa. Un hombre que quería honrar el nombre de Dios y le dijo, úsame, Señor, aquí estoy. La pregunta es, ¿cómo están los tuyos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la comunidad? ¿Quiénes son esos seres que de una manera u otra estás vinculado con ellos? ¿Qué noticias tienes de ellos? ¿Qué sabes? ¿Cómo están? ¿Te afecta lo que le pasa? ¿Estás dispuesto a acudir a las promesas de Dios y creerle a Él para que una restauración sea realidad? ¿Estás dispuesto a poner tus manos, a levantarte para salir a favor del abatido, del cautivo, del que aún permanece en ruina? ¿Qué te une con ellos? Ora conmigo y dile al Señor, heme aquí, Señor, yo quiero honrar tu nombre. Si después de esto que has escuchado es lo que sientes, ven al Señor para decirlo. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios bondadoso, un Dios compasivo. Gracias por hombres como Nehemías, Señor, cuya historia está registrada en las Escrituras y nos hablas a través de ellas. Gracias porque hoy nos invitas a ser sensible ante el dolor de los demás, a sentir compasión, Señor, a unirnos a tus propósitos, a tus planes. Gracias porque eres un Dios confiable, un Dios que cumple su palabra. Gracias por tantas promesas que tenemos en la palabra, Señor, a las cuales nosotros podemos acudir en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de oprobio, en estos tiempos de desolación, en estos tiempos de angustia, Señor, para muchos. Hoy venimos ante ti y te decimos, Señor, queremos honrar tu nombre. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Danos tu visión, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en este tiempo y los recursos para hacerlos. Pero trabaja en nosotros, en nuestro corazón, para ser sensibles, Señor, ante las necesidades. Muchas gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Empieza un nuevo día meditando en la palabra.